Bueno, buenas noches. Estamos esperando a que entren los compañeros, eh, los alumnos de la clase Trámites Aduaneros. Parece ser que pues por el tema de la luz la cosa está un poquito complicado. El tema del agua, entonces el internet. Ayer no se pudo comunicar dos compañeros por temas de internet. Entonces, dos alumnos por temas de internet. Entonces, pues estamos aquí ya chateando y mirando por WhatsApp a ver que se conecte. Buenas noches, Kevin Andrés Rodríguez. Kevin, Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿qué más, hombre? ¿Está trabajando todavía? No, ya estoy aquí en la casa, estoy cerca de la casa ya. Ah, bueno, listo. Listo, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y ese Rodríguez, ¿por qué es con S? ¿No es con Z, acaso? En mi cédula lo tengo con ese. ¿Con S? Ah, bueno, diferente Sí, entonces. profe. Sí, y en todo lado lo tengo con ese también. Ah, bueno, muy bien. Listo, entonces regálame unos minuticos que ya creo que se van a comunicar los otros compañeros. Otra vez les ganaste. Dice, profe, una. ¿Bien? ¿Está bien? Hágale, profe. Señor. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, Oscar. Bueno, déjense ver, por favor, Ya está Oscar, está Kevin, nos falta Andrea y nos falta el otro compañero. Andrea ya está por conectarse, profe. Ok. Andrea, listo. Profe, buena noche. Buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo vas? Ay, profe, qué pena contigo. Te había entendido mal. No, tranquila. Pero lo importante es que ya estamos conectados, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces yo quería aquí estamos ya llegando de nuevo a lo que habíamos hablado. Aquí hay un mapa mental del régimen aduanero en Colombia. En la sesión, es para que ustedes lo bajen. ¿Ya pudiste ver la clase de ayer, Andrea? Y Oscar, No, profe, qué pena. La verdad es que, pues, o sea, fui a verla esta mañana, pero entonces no estaba aún. Y luego tuve que salir y hasta hace poco llegué a casa. ok, bueno, entonces te pones al día ahorita más tardecito, en tus ratos libres a las 3 de la madrugada. Perfecto, profe.
Entonces, este era el mapa mental que yo les dije que habíamos hablado ayer. ¿Ok? Entonces, vamos a darle vuelta aquí para verlo. Es lo interesante de este mapa. Este mapa está basado realmente hasta el 2016, que está con el decreto 390 del 2016, que ese decreto 390 del 2016 realmente es de regulación aduanera. ¿Qué les digo yo respecto a todos estos temas siempre de las leyes? Lo que pasa es que tanto los contadores como los digamos, empresas, todas las empresas, ¿no? En general, las empresas que sean de comercio exterior, sean empresas, digamos, importadoras o exportadoras, pues tienen que tener un departamento legal. ¿Por qué? Porque el departamento legal normalmente ayuda en todos los procesos, digamos, cuando de una forma u otra pueden tener fallas, ¿cierto? En los trámites, y entonces se vuelven problemas tributarios, porque es que, digamos, todos estos temas realmente de no cumplimiento de las normas, no cumplimiento de los trámites, tienen básicamente sanciones o pueden tener repercusiones, digamos, pecuniarias, es decir, que tienen sanciones o de inclusive aprehensión y destrucción de la mercancía o aprehensión como si fuera una mercancía de contrabando, cuando muchas veces pues sencillamente es que se llenaron mal los documentos, se hizo mal el trámite, no se sabía que había que llenar algunos requisitos. Entonces, ahí lo más importante sería revisar la norma, ¿cierto? Es lo que dice uno normalmente. Entonces, no, es que necesito revisar la norma, a ver qué fue lo que pasó y cuál fue la contravención o cuál fue la, digamos, el error encontrado, ¿cierto? Y por eso hay que revisar la norma, hay que revisar la ley, hay que revisar qué está sucediendo para poder establecer claramente una vía de solución, o si la DIAN está haciendo ya alguna ejecución sobre la mercancía, alguna ejecución de imponer multas, pues hay que ver qué recursos, los famosos recursos de reposición ante las diversas situaciones que tiene o que ha impuesto la DIAN. Pero entonces, esto es un marco conceptual, habla sobre las leyes colombianas que han regulado y que están manejando el régimen aduanero en Colombia. Entonces, pues uno diría, no, esto solamente es de abogados, ¿cierto? No, lo que pasa es que a uno le toca, como dicen, y más cuando es su propia empresa, es cuando su propia, digamos, su trabajo, ¿cierto? Pues aperarse de toda la información que necesita, y dentro de ello tiene que aperarse de toda la información aduanera, tributaria, y conocer todas las leyes que rigen la materia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer importación y exportación, pues tengo que enterarme cuáles son las últimas normas de importación y exportación. Si yo voy a ser importador inclusive de alguna maquinaria, por ejemplo, entonces tengo que saber cuál es la normatividad sobre maquinaria, cuál es la normatividad, los aranceles sobre maquinaria, tengo que saber qué se puede importar, qué no se puede importar, ¿cierto? Si puedo estar dentro de algún plan especial de la DIAN para poder importar esa maquinaria y volverla a reexportar, dependiendo de mi sector, si es el sector minero, si es el sector siderúrgico, si es un sector petrolero, también se puede hacer planes Vallejo, y hay toda una serie de regímenes especiales. Entonces,
Veamos este mapita para que ustedes vean lo interesante del mapita. Y lo que quiero es que hagamos la tarea para entender. Uy, aquí no alcanzo a salir. Estas dos partecitas de aquí arriba. Por favor, tomen nota. La partecita de aquí arriba se llaman acuerdos comerciales. Yo lo escaneé, pero seguramente pues no alcanza a salir ese pedacito, qué pena. Esta partecita aquí. Entonces, el alcance, ¿cuál es el régimen aduanero en Colombia y cuál es el alcance del régimen aduanero en Colombia? Pues es todo el territorio nacional, ¿cierto? Ustedes siempre van a ver una sigla que es en todo el TAN, que dicen en la DIAN. ¿Qué significa el TAN? T-A-N. ¿Quién sabe? El TAN, cuando ustedes lo vean, T-A-N, quiere decir territorio aduanero nacional. Entonces, es todo el territorio colombiano y las zonas francas, ojo que las zonas francas no harían parte del territorio aduanero nacional a menos que estén bajo cierto tipo de condiciones. Pero normalmente, por eso son zonas francas, son zonas que serían dentro del territorio nacional, pero tiene unas condiciones especiales sobre los trámites de importación y exportación. Para eso se utilizan las zonas francas, son zonas, digámoslo así, libres de impuestos, libres de pago de aranceles, hasta que se legaliza la mercancía. Están en un stand-by, digámoslo así. Es el lugar donde tanto las importaciones como las exportaciones entran en un proceso de transición para generar mayor valor agregado. Normalmente lo que hacen es transformarse o mantenerse mientras se nacionalizan la mercancía, ¿no? Mientras ya se pasa a importación definitiva, pueden ser importaciones temporales, y se pasa a las importaciones definitivas o se pasa a exportaciones definitivas también. Pero bueno, entonces miremoslo acá. El alcance es todo el territorio nacional. ¿Tiene que ver con qué? Ese alcance para este régimen o régimen, ¿no? Porque tiene una tilde en la E. No le puse la tilde en la E, pero es que es un régimen. Acuérdense que los otros, en términos también políticos, los regímenes son diferentes, ¿no? Son los regímenes políticos. Pero este es un régimen, es decir, que regula, la regulación, ¿cierto? La regulación, en este orden de ideas, es con su alcance para todo el territorio nacional, tiene que ver con los acuerdos comerciales, de lo que está aquí arribita. ¿Sí están viendo? Sí. Tratados internacionales. Entonces, tratados internacionales, acuerdos referidos a la propiedad intelectual, ¿cierto? Y áreas demarcadas con el país vecino. Eso tiene que ver con todo el territorio nacional. Ok, bueno. ¿Qué tenemos acá interesante por este otro lado? Que son los famosos principios. Está la nueva regulación aduanera, que realmente era la que estábamos llamando el decreto 390 del 2016, que fue un decreto creado en la modernización, para la modernización de la gestión aduanera, y se estaba generando en el 2016 toda una nueva compilación de normas, y entonces el 390 sirvió para ello. Pero después vino y la última, digamos, la última norma que ya tenemos que revisar, que tenemos que ver, es el decreto 1165 del 2 de julio de 2019. Esa es la última reforma que ha habido, y está la resolución 046 del 26 de julio de 2019, unos días después, 24 días después, sale la resolución de la DIAN, que lo que hace es reglamentar. Entonces, nos tenemos que ir familiarizando con toda esta serie de
normas, con toda esta serie de descripciones, digamos, legales. Entonces tenemos que empezar a entender todo ese tipo de normatividad. Las normas, ¿cierto? Digamos, de los principios de esa nueva regulación aduanera estarían los mismos principios tradicionales en términos aduaneros y en términos legales, que son los términos de eficiencia. Aquí arriba, este que se nos borró acá, es la eficiencia, para que no se les olvide, por favor anótenlo en sus cuadernos. Eficiencia, el principio de favorabilidad, el principio de justicia, el principio de régimen sancionatorio, sistema de riesgos, tipicidad y prevalencia de lo sustancial. A este tipo, todas estas cositas que son esos principios en la nueva regulación aduanera del decreto 390 del 2016, quiero que ustedes hagan esta tarea. Esa es la tarea que tienen que hacer. Para mañana, por favor, tienen tareita. Ya es la primera tarea y voy a calificarla. Entonces, van a sacar estos principios, me van a explicar para qué sirve cada uno de esos principios y de qué se trata cada uno de esos principios. El principio de favorabilidad, por ejemplo. El principio de la justicia. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que quieren, qué es lo que quiere decir en términos de la ley? Bueno, ¿por qué hay régimen sancionatorio? ¿Por qué hay sistema de riesgos cuantificado allí? ¿Qué es la tipicidad? O sea, el principio de la tipicidad, ¿para qué sirve? La prevalencia de lo sustancial, ¿para qué sirve? Los otros principios también, pero que son de la ley marco de aduanas, que siguen vigentes, son el debido proceso, que también es importante entender de qué se habla en las leyes colombianas del debido proceso, porque efectivamente no solamente para las leyes aduaneras, sino para todas las leyes están esos principios también, ¿cierto? Pero sobre todo para las leyes aduaneras, por ejemplo, uno utiliza mucho el famoso principio de favorabilidad, y la aplicabilidad del principio de favorabilidad la debe uno solicitar, o a la misma DIAN tiene que aplicársela. Muchas veces cuando uno lo solicita, entonces dice, no, por principio de favorabilidad me sirve tal norma, entonces acorde con esa norma vamos a trabajar o nos van a aplicar tal norma, de acuerdo al principio de favorabilidad. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes que las entendamos, y cada uno tiene que hacer la tarea, por favor. Inclusive quería ponerlos a trabajar en grupo. Yo tengo aquí en grupo por Zoom, yo los puedo poner a trabajar de a dos, por ejemplo. Pero pues como a veces el internet se les cae y eso, de pronto es mejor que cada uno haga su ejercicio. ¿Ok? Entonces, me van a sacar todos. Entonces la tarea. Ok, La tarea sí, es, sí. entonces, cada uno de estos principios, el principio de eficiencia. Bueno, aquí falta uno muy importante. ¿Dónde está? El de transparencia también. No está aquí contemplado, pero el principio de la transparencia también es muy importante. Pues entonces, todos estos tenemos que sacarle lo que significa y cómo se aplican las leyes. O sea, pueden dar un ejemplo. Entonces, yo les digo, ¿para qué sirve el principio de favorabilidad? ¿O qué es el principio de favorabilidad? Entonces, lo buscan y obviamente espero, pues en general es para todas las leyes, o sea, el principio de la favorabilidad es para todas las leyes, pero pues tratemos de encontrar el ejemplo en las leyes aduaneras, que son estas, ¿cierto? Ok, entonces si me dan un ejemplo, buscan, porque lo más práctico es encontrar un ejemplo en este tipo de cosas. Entonces, régimen sancionatorio, pues sabemos de qué se trata, pero pues encontremos un ejemplo, por ejemplo, en decomiso de mercancías por contrabando, en decomiso de mercancías por
vencimiento de las licencias, bueno, muchas cosas. Ahora, pero entonces averiguan esto. El debido proceso también. Entonces, ¿de qué se trata el debido proceso? ¿De qué se trata el principio de la igualdad, de la buena fe? Eso está contemplado inclusive en la Constitución. Estos principios dentro de la ley marco de aduanas, pues son sacados inclusive de la Constitución Nacional. Aquí en este lado, si ustedes ven, está Constitución Nacional, los artículos 9, capítulos 7, artículo 224, 226, 226 y 241, desde donde arranca todo el tema precisamente de la aplicación del comercio exterior en Colombia. Después aparece la ley 1609 del 2013, la ley marco de aduanas, después la ley 1762 del 2015, la anticontrabando, después hay un estatuto de regulación aduanera y esa estructura como tal, pues, y la de modernización de gestión aduanera estaría dentro del decreto 390-2016 que recoge toda una cantidad de decretos anteriores y artículos anteriores. Pero acá tenemos, por ejemplo, en ese de 390-2016, el Estatuto de Regulación Aduanera, la estructura estarían en los artículos 676, títulos 24, primer apartado, sustantivo y formalidades, segundo apartado, controles aduaneros. Entonces, estaría ahí contemplado esos capítulos, el Estatuto de Regulación Aduanera como tal. La estructura estaría en esto. Los de modernización de gestión aduanera, pues están en el decreto 390 del 2016, habla de los sistemas integrales de gestión de riesgos, de la renovación de la plataforma tecnológica, de la alianza aduanera con la empresa, de la cooperación internacional, del Centro Único de Monitoreo y Control, de la inspección no instructiva, Laboratorio Nacional de Aduanas, mejoras de infraestructura y gestión y coordinación de fronteras. Eso dentro de esa misma ley, toda la parte de, y lo que hemos visto, pues obviamente que salió en su momento la justificación de la nueva legislación aduanera, es decir, la motivación, pues era para que existiera armonización de las normas, es decir, coordinación y armonización de las normas. Entonces, por ello es que se derogan algunas normas que muchas veces se contraponen o que son lo que llaman exequibles e inexequibles, son declaradas inexequibles porque entra el análisis, digamos, general, y entonces muchas veces se hace para trabajar ciertos trámites o ciertas partes del comercio exterior y genera problemas en las leyes que no se aplican a toda la globalidad y a toda la normalidad de las leyes, y entonces se vuelve, digamos, después de eso sube las leyes precisamente a una revisión, ¿no? Entonces en esa revisión declaran normalmente que es en las cortes más grandes, las cortes supremas, ¿cierto? Entonces se declara la inexequibilidad de cierta parte de la ley, es decir, que no entra en vigencia, que no se puede aplicar. Y dan la explicación, ¿cierto? Salen las resoluciones, salen los análisis, el decreto de inexequibilidad, por ejemplo, sobre cierto tipo de normas, es decir, que no pueden entrar a ser vigentes, no entran a ser vigentes y no, digamos, es como si la tacharan de la norma, una especie de tacha en la norma. Entonces, acá tenemos, por temas de armonización, pues obviamente cada vez más se ha venido armonizando las leyes, se han venido recompilando, particularmente antes se tenía un código aduanero, mucho antes, como en el año de 1980 y algo, se habían armonizado a tal grado que tenía un código aduanero colombiano. La nueva ley, o sea, el último decreto, digamos, es el del 1165, es de julio de 2019, prometía precisamente ser ese nuevo código que uniera
tanto el Estatuto Aduanero de la 85, perdón, y de la regulación aduanera del 390, y también el régimen aduanero como tal, pues que es el 1165. Entonces salió como una norma del 1165 como régimen, ¿cierto?, aduanero, y lo que está tratando de hacer es compilar todas las normas. Es una mezcla del 390 y obviamente del 2685, y desde atrás, desde muchas atrás, pues viene desde las leyes marco, digamos, de estas leyes de aquí arriba que ya les nombré, que son la ley de la Constitución Nacional, de la ley 1609 del 2013, bueno, y hay muchas antes de estas que, digamos, estarían con algunas contempladas, pero digamos de las más modernas de los últimos 20 años que hacemos el análisis, estamos haciendo un análisis de 20 años, es harto. Pues tenemos Constitución Nacional, Ley 1609 del 2013, Ley 1762 del 2015 y esta del 2016. Realmente tenemos ya la última, como les digo, que es la del decreto 1165 del 2 de julio de 2019, que es el régimen aduanero. Pues esa es la que tenemos que revisar en este momento. Esto se los traigo porque también estaba después el decreto, que ya el primer decreto que modificó esta ley 390 fue el decreto 349 de 2018. Entonces, hay toda esta serie de decretos, ¿cierto?, que pues tendríamos que tener, como dicen, vigentes, como el estilo Legis, ¿no? El Legis que iba actualizando la normatividad, esta norma no, en tal artículo lo cambió, entonces uno lo que hacía era cambiar el artículo por el nuevo artículo que llegaba, ¿cierto? Cuando declaraban inexequible, eso quedaba escrito ahí, decía, y declarado inexequible por la norma, por la Corte Suprema de Justicia, supongamos, por la resolución tal. Entonces, ahí sale, pues, la justificación, digamos, y el análisis que hacen para declarar inexequibles ciertas partes de la ley, o muchas veces las leyes completas. Entonces, en este caso, por ejemplo, el decreto 2685 del 28 de diciembre de 1998, que era el famoso estatuto aduanero, pues fue totalmente modificado, prácticamente declarado inexequible en casi todo en su compendio completo. Entonces, y era el famoso estatuto aduanero. Lo que hace digamos, ya el decreto 1165 del 2 de julio del 2019 es compilar de lo que queda vigente, que quedó muy poquito, del 2685, trae lo que sirve y lo que obviamente no fue declarado inexequible del 390, y de nuevo arma todo un compendio de normas. Entonces hay que revisar en este momento la normatividad como si fuera el código, vamos a llamarlo así, como una especie de código aduanero. El actual, pues por lo que estamos nosotros rigiendo, es el 1165, que entraba en vigencia, precisamente entró en vigencia el 1165, el 2 de, era 30 días después, era el 2 de agosto, 2 o 3 de agosto del 2019 entró en vigencia, ¿cierto? Entonces, el decreto 1165 es el que nos rige en este momento, ¿cierto? Y es el que tenemos que revisar realmente. Entonces, pero ese ya vamos a verlo más despacio. Pero igual trae toda esta serie de normas de la misma nueva regulación aduanera. La motivación, pues, era la armonización, la revisión de la política comercial del país, compilar, modernizar y simplificar las prácticas internacionales, revisar lo de la decisión 618 del 2015, fortalecer criterios de gestión del riesgo en el ejercicio comercial aduanero. Y aquí abajito
¿cierto? Pues tenemos otros dos decretos que hay que tener en cuenta, que son el decreto 0993 del 2015, trato sobre la mercancía diferente. Acá, como les digo, esto es un análisis hasta el año 2018. Este lo hice yo el año pasado. Pero este, digamos que nos sirve precisamente para entender todo el tema de la ley marco de las aduanas. Entonces, ustedes van a hacer esta tarea, ¿cierto? Ok, y tenemos clases de importación que también nos toca revisarlas porque cambiaron algunas normatividades, algunas definiciones como tal, ¿cierto? Y cambió inclusive la estructura del régimen de aduanas porque toma, como les digo, del 2685 y del 390 y de las leyes anteriores, pues todos los capítulos y títulos y secciones que están en este momento. Hay unas definiciones derogadas allí, pero que eso pues lo vamos a revisar es con el video que tenemos allí. Ya les digo cuál es el video, pero quería mostrarles primero este resumen grande, un resumen grande al 2018. Obviamente vuelvo y les repito, lo que tenemos que tener en cuenta es el decreto 1165 del 2 de julio. ¿Listo? En este momento. Entonces, ¿qué teníamos allí? En clases de importación, entonces importación definitiva, teníamos regímenes suspensivos, regímenes especiales, teníamos importación de consumo, de cumplimiento de garantía, de reimportación en el mismo estado, de reimportación para perfeccionamiento de los pasivos con franquicia. Teníamos en régimen suspensivos una remisión temporal, una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Tenemos admisión temporal para mejoramiento activo y regímenes especiales. Teníamos tráfico postal, importación de mercancías, y envíos de entrega rápida. También teníamos en regímenes especiales para viajeros, también había un régimen especial. Teníamos regímenes de importación o lo que llamaríamos las transitorios, serían terrestre y férreo, entonces era tránsito aduanero, aéreo, marítimo y fluvial, cabotaje, aéreo y marítimo era tema de transbordo. Y en exportaciones teníamos también, digamos, de tránsito especiales, eran tráfico postal, viajeros, envíos de entrega rápida, redes, ductos o tuberías también. ¿Por qué ese de redes, ductos o tuberías? Porque eran exportaciones especiales. ¿Por qué? Porque se exporta petróleo. ¿Ok? Entonces ese de redes, ductos o tuberías es cuando se exporta por oleoductos. Y régimen temporal para reimportación en el mismo estado, para reimportación y perfeccionamiento del pasivo. Y teníamos también exportación definitiva y de muestras sin valor comercial. Es de las que yo les comentaba que se podían enviar precisamente como una exportación normal, pero uno lo envía para que solamente se paguen los tributos no sobre el valor de la mercancía, sino sobre el valor de la logística. Es decir, pues uno está haciendo un negocio, ¿cierto? Y obviamente pues uno vende y da muestras. Entonces, cuando se sobrepasa, por ejemplo, de un tema de muestras, vamos a suponer que eso también nos pasó a nosotros hace poquito. No, yo necesito unas muestras varias para hacer varios análisis. Pues entonces se le vende el carbón al precio ex-works, o si tiene mucha logística y no lo van a pagar. Entonces uno lo vende FOB, ¿cierto? Entonces lo free on board, o sea, lo vende con precio FOB, es decir, con incluido logística interna, transporte interno,
incluido, por ejemplo, logística y costos de puerto, más no el costo del transporte principal. Eso ya lo asume en ese orden de ideas el FOB, o sea, FOB, Free on Board. Entonces lo pone uno, como dicen, en puerto, y ya de ahí para adelante es el comprador el que paga todo el resto de cosas. Entonces, bueno, o lo pone uno FAST también, ¿no? Entonces es, ¿cómo se llama FAST? ¿Cuál es el FAST? A ver, ¿quién me dice ayer, de lo de ayer? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es ese Incoterm FAST? Free alongside ship. O sea, puesto al lado del buque. Mejor dicho, sin cargarlo en el buque. Entonces, acuérdense de esos Incoterms. Esos Incoterms ustedes los tienen que empezar a manejar. Acuérdense que vimos ayer los Incoterms 2020, hicimos todo el análisis de esos Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Acuérdense que para transporte terrestre los recomendados eran FCA, DAP, DPU, pero tienen que saber, o sea, tienen que volver a revisar todos estos Incoterms. Mañana o pasado mañana vamos a hacer un trabajito, un examencito sobre Incoterms, precisamente. Bueno, yo lo estoy adaptando a los Incoterms 2020 para que quede súper fácil, súper claro y sepamos de qué se trata. Y se haga el ejercicio. Lo importante no es tanto en este momento la nota, sino que ustedes ya sepan de qué se trata y tengan en la mente, tienen que tener en la mente, sobre todo para este tema de contratos, porque uno de los temas más importantes cuando usted está comercializando, cuando usted es comercializador, cuando usted está trabajando en el comercio exterior, entonces tiene que saber con qué Incoterm va a cotizar. Eso es lo más importante, dependiendo de su carga, dependiendo de su logística, dependiendo de su capacidad exportadora. Es decir, si usted tiene puertos, si usted no tiene puertos, si usted tiene transporte interno, si usted tiene que contratar, subcontratar, casi toda la logística. Entonces, pues, depende. Entonces, todo ese tipo de cosas ustedes tienen que cuantificarlas, porque en el fondo, cada cosa que yo no sé y cada cosa que yo no puedo controlar es un sobrecosto en importación o exportación. Y por eso es muy importante saber mis responsabilidades cuando yo cotizo, qué estoy cotizando. Entonces, cuando yo cotizo con un Incoterm, normalmente. Siempre ponemos Incoterms en los contratos de compraventa, en los contratos de suministro, en los contratos de agencia. En todos los contratos normalmente se maneja los Incoterms. Ahora, no es que sea obligatorio, porque los Incoterms nunca han sido realmente obligatorios. Lo que pasa es que la práctica comercial pues lo da, y los gringos siempre han utilizado Incoterms, y por eso digamos es muy importante saberlo por el tema de responsabilidad y de logística, sobre todo de qué trámites nos toca hacer o qué trámites no nos toca hacer, hasta dónde vamos, cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, si no hacemos el trámite que nos corresponde de acuerdo con el Incoterm, pues obviamente estamos fallando y eso nos va a costar. O sea, yo no digo que no tenga un error, es que no cometa un error. Es claro, pues, desafortunadamente somos humanos y tenemos, pues desafortunadamente esa situación, pues somos humanos, cometemos errores. Pero en esto, cada error es un costo. Y son costos muy altos. Porque, por ejemplo, en costos de tiempo, por ejemplo. Un costo de tiempo en el que no
se logre, por ejemplo, despachar un buque, que haya una cláusula de demora, o lo que llaman la demurrage, una cláusula de demora puede quebrar a una empresa. O sea, una cláusula de demora de un buque puede quebrar una empresa, es decir, que no salió en la ventana en la que estuvo programado y se demoró la mercancía, no cargó lo que tenía que cargar o cargó algo que no debía cargar o no cargó con el empaque que debía hacer. Bueno, tantísimas cosas que podrían suceder si uno no sabe de la logística. Y a ustedes les corresponde entender eso porque ustedes son los analistas de ese comercio exterior. Entonces tienen que saberse los Incoterms al derecho y al revés. Ojo, otra cosa muy importante, porque esto es para la vida, esto es para ustedes, es para su profesión, su carrera. Por favor, entren a hablar inglés, o sea, el tema del inglés es fundamental. O sea, yo sé que, y a ustedes se les exige es el entendimiento del inglés técnico. Entonces, el auxiliar de comercio exterior, el exportador, el profesional en comercio internacional, pues que ustedes eventualmente van a ser profesionales en comercio internacional, pues van a hablar inclusive con los clientes y todo lo que hablan con los futuros clientes, el idioma universal es el inglés. Entonces ustedes, por favor, tienen que hablar inglés. O sea, eso es fundamental. Ahora, mucha gente, ¿qué es lo que dice? Que para hablar inglés es mejor viajar. Sí, claro, es mejor viajar, es mejor entender, es mejor aplicarse en otro país y aprender en otro país. Sí, claro, esa sería la mejor fórmula. Pero también hay gente que ha aprendido inglés, inclusive con el famoso Open English este que hay por allí. Pero es porque hacen el esfuerzo y aprenden inglés. Puede que no aprendan específicamente o muy bien, digamos, el famoso slang, es decir, como la pronunciación. Puede que no lo tengan el slang, pero si saben hablarlo, perfecto. O sea, pueden aprender a hablarlo, de pronto no con el acento, no con la formalidad, no con el slang, o sea, la forma usual de hablar. Los americanos, que es diferente a la forma usual de hablar o de comunicarse los ingleses son mucho más formales. Sí, cada cultura, cada cosa, el americano es más suelto. Y entonces, el inglés es muy importante, o sea, en definitivas, ¿no? Tienen que aprender inglés, así como la propaganda del nombre de Open English. ¡Qué mal inglés! Entonces, tienen que aprender inglés, ¿no? Eso en comercio exterior es el idioma universal. Y tiene que aprenderse los Incoterms porque eso es fundamental para poder cotizar, para poder comercializar, para poder solicitar cotizaciones si voy a importar, para saber qué me conviene a mí, cómo me conviene a mí y sobre todo cómo voy a trabajar los precios y en mi cadena logística, ¿cierto? ¿Cómo voy a ganar? Porque si yo no conozco mis responsabilidades, después me sale otro tema por allá que puede inclusive, como les digo, puede inclusive quebrar a una empresa. Entonces, si se le subió el sobrecosto por tonelada en $3 y su utilidad era de $1, vamos a suponer, pues estás perdiendo $2 por tonelada y si eran 10,000 toneladas, pues allá empieza a contabilizar, ¿no? $200,000 de un momento para otro y eso es la plata del mundo en un momento para otro. Entonces, tienen que saber los márgenes, tienen que saber los márgenes en cada una de sus áreas y de sus fases de la cadena logística. Yo les estoy hablando como exportador, ¿no? Y obviamente como importador también, o sea, uno tiene que saber cuánto le cuesta. Entonces, si voy a importar paneles solares, pues tengo que saber qué tipo de paneles solares, cuál es mi costo en China, cuál es mi costo
en Canadá, o sea, dependiendo de que vaya a traer, si voy a traerlo de Canadá o si voy a traerlo de China, entonces, ¿cuál es mi costo? ¿Cómo es mi logística? ¿Cuánto se me va a demorar? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cómo es mi costo financiero? ¿Cómo me están cotizando? Si me están cotizando FOB Shanghái ¿cómo? O sea, todo eso. Entonces, si me están cotizando FOB Shanghái, pues yo tengo que asumir el resto desde el puerto para acá. Tengo que asumir todos los costos. Tengo que saber que eso ya me corresponde a mí. Tengo que saber si puedo tener esa logística. Pero eso lo hace precisamente, lo primero es entender cómo es mi negocio, como empresario o como empleado de una empresa. Entonces, esa empresa está dedicada a exportar qué producto, entonces, con qué arancel, con qué situación, digamos, comercial. Entonces, ahí yo tengo que ver si hay un tratado de libre comercio con ese país del que está exportando, está importando. Tengo que analizar si me favorece el tratado de libre comercio a mis productos que yo estoy importando, exportando. Si tengo que sacar mis certificados de origen, si ese certificado de origen, por ejemplo, me sirve para una exención tributaria o definitivamente es la exención tributaria. Si me baja el arancel completamente, si tiene arancel más bien en la exportación, porque no aplica, por ejemplo, ese tratado de libre comercio para mi producto. Entonces, todo ese tipo de cosas las voy analizando, pero tengo que aprenderme todo ese tipo de, digamos, de herramientas. Entonces, el arancel, o sea, el arancel general de aduanas que está en la DIAN, pues yo tengo que conocerlo, ver cómo son los capítulos, dónde sacar el arancel, la partida, la subpartida. Tengo que hacer todo ese análisis y tengo que entenderlo. Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que saber. Lo otro son los Incoterms. Entonces, tienen que saber cómo son los Incoterms, que me estoy cotizando y que estoy haciendo, y mi cadena logística de valor me da desde aquí, de Bogotá y a Barranquilla, y el puerto en Barranquilla me sale más barato que el puerto en Cartagena, o las facilidades de exportación a granel son mejores en Barranquilla que en Cartagena. Tengo que saberlo, de acuerdo a mi producto, que ese puerto no puede cargar o descargar a granel. Entonces, todo ese tipo de cosas tengo que entenderlas. La logística de mi mercancía y de mis productos, tanto de importación y exportación. Pero eso sirve, obviamente, todo esto, los Incoterms son los primeros que le sirven para entender todo ese tipo de cosas. Los tipos de aranceles, las partidas arancelarias y las subpartidas, y si no va a importar algo que no está en la partida arancelaria porque usted es muy innovador, pues chévere, ¿cierto? Y entonces tiene que hacer todo un procedimiento, un trámite, para que le asignen una partida arancelaria a la DIAN, ¿cierto? Y eso tiene un costo. No puede coger y traerla por otro arancel, porque si lo trae por otro arancel, pues se lo decomisan. O sea, si llega como no el mismo tipo de descripción de la mercancía, pues entonces se lo pueden decomisar, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, pues, son las que tenemos que aprender. Y para eso están ustedes acá. Los principios de la ley marco también los tienen que conocer, porque eso es la ley. Entonces, como dicen, dura es la ley, pero es la ley. Y lo que no está en la ley y no está vigente, pues tiene supuestamente lugar a interpretación. Entonces, ahí viene otro tema que son las famosas interpretaciones de la ley. Y para eso, normalmente, cuando se presentan vacíos o interpretaciones equívocas o inequívocas, como diría la DIAN más bien, de la ley, pues para ellos sacan las resoluciones, normalmente sacan las resoluciones aclaratorias, de acuerdo a los casos. Yo he visto muchas resoluciones, es de acuerdo a los casos que se presentan normalmente en una importación o una exportación, y entonces se le hace la consulta a la DIAN, y la DIAN entonces dice, oiga, sí, definitivamente esto no está contemplado en la ley,
Entonces, este caso, pues tengo que formalizarlo y regularlo. Entonces, lo saca inclusive por casos a veces. Entonces, saca la resolución y le dice a uno, bueno, de acuerdo a este caso, el caso presentado, la pregunta tal, 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 y saca un concepto. Normalmente saca un concepto y ese concepto puede volverse regulación, porque se puede aplicar para muchas cosas. Entonces, me acuerdo que hace muchos años había un tema sobre la sobretasa para las estaciones de servicio, y la ley quedó en que las estaciones de servicio podían manejar la sobretasa, es decir, podían hacer inclusive el recaudo de la sobretasa. Entonces, pues eso quedó muy amplio, en la ley quedó muy amplio, y entonces, pues ellos tuvieron que entrar a regular tiempos, aplicabilidad de la ley en la sobretasa como tal, y por ello las estaciones de gasolina por ahí desde el año 2000, ¿qué fue? Tal vez 2000, no, desde el año 98 como al 2000 o 2001, del 98 al 2001, fueron recaudadoras de la sobretasa en Colombia, particularmente en Bogotá. Porque acuérdense que eso también se manejaba diferente. No era aplicable a cada uno de a todo el territorio nacional, sino era aplicable a los municipios. Entonces, cada municipio podía manejar la sobretasa. Entonces, bueno, me acuerdo de eso, que sacó inclusive como 3 resoluciones para el manejo de la sobretasa en Bogotá. Entonces, por eso las leyes son muy importantes, pero entenderlas también. Y hay que volverse, o sea, un poquito abogado, como dice, un poquito abogado, aprender de cómo son las leyes, de qué me corresponde, acordarse que la ley macro, pues la ley macro, pues es la Constitución, ¿cierto? Entonces, desde allí parte, obviamente, todo ese tema, y hay unos principios allí que uno puede aplicar, o sea, la aplicabilidad de la ley. Entonces, de ellos está la famosa buena fe. Muchas cosas han salido por el lado de la buena fe en ese mismo sentido, porque es que lo hicieron de buena fe y no están haciendo o cometiendo un acto ilícito. Pero acuérdense que ese principio aplica, obviamente, si usted está haciendo las cosas bien y definitivamente algo, digamos, extra salió en el contexto y desafortunadamente, por ejemplo, le aprendieron la mercancía pensando que era contrabando y usted había traído los documentos, por alguna razón no llegaron los documentos o no llegó tal documento. Entonces, pero usted puede coger y aplicar muchas cosas y mostrar su buena fe siempre para ese caso y buscar en los principios de favorabilidad, celeridad, economía, buena fe, muchos de estos principios que están contemplados en la Constitución de Colombia y aplicarlos a su caso particular si lo está haciendo de esa fórmula. No es como la leguleyada que llaman, ¿no? O sea, los leguleyos, ellos que buscan aplicar normas para poder evadir impuestos y para poder evadir la legalidad y todas esas cosas. Eso se llama las leguleyadas, esos son los tinterillos, esos son otra serie de cosas. El abogado serio es el que entiende cómo es la ley y cómo se puede aplicar. Por eso hay unos abogados expertos en comercio exterior que son de alto renombre y obviamente cobran duro, pero son muy buenos porque obviamente si uno está haciendo bien las cosas, pues muchas veces se puede dar problemas que le ponen sanciones, que le ponen a uno una cosa y otra, pero buscando obviamente ellos recaudar, porque obviamente con sanciones y con esto, pues no solamente aplica la sanción, sino recauda fondos, ¿cierto? Y pues obviamente, si, como dicen, si cometió el pecado, pues tiene que pagarlo. Entonces, no, que se demoró un día más en pagar el IVA, pues ahí está la ley contemplada, pues ya paga extemporánea, ya tiene que pagar una sanción por extemporaneidad. Pero eso es porque usted se demoró, que me demoré por culpa del contador, bueno, esa es otra situación, pues
que usted no hizo bien la cosa, no trabajó la cosa con el contador, no le dio la información al contador, o el contador es muy malo, qué sé yo, pero, y que le tocó pagar la sanción, pues claro, pues es que para, así de claro son las normas. Pues tienen un tiempo, tienen un fin, tienen una temporalidad y obviamente hay algunas que son más fuertes que otras. Por ejemplo, en este momento, porque la gente no pagaba el IVA, porque la gente se comía el IVA, pues la ley, por ejemplo, es muy dura en ese caso, porque la DIAN ha logrado incorporar este tipo de cosas en la ley, inclusive la cárcel. O sea, si usted no paga IVA en este momento, puede llegar inclusive a la cárcel. Es decir, el representante legal de aquella empresa que se comió el IVA, entonces lo toman como si fuera, obviamente, en otros términos, como si le hubiera robado al Estado. Y es efectivamente robarle al Estado. Entonces, como es ladrón del Estado en esos impuestos, y sobre todo los del IVA, ¿cierto? Impuesto al valor agregado, que son, hay unos impuestos, digamos, que llaman positivos y unos impuestos que llaman negativos, ¿no? Pero el impuesto normalmente al IVA es un impuesto que se aplica a todas las clases sociales y a todos los niveles, entonces a todos los ingresos. Entonces, esa aplicabilidad, pues lo llaman que se me fue el término, son impuestos o sea, son dos tipos de impuestos, unos progresivos, ¿cierto? Unos impuestos progresivos y otros que son realmente, no me acuerdo el término, ya ahorita me acuerdo, son impuestos contraproducentes, porque van en contra precisamente de la equidad, ¿no? Entonces, si yo aplico un mismo impuesto a todas las clases sociales, pues es un impuesto, no es retroactivo, sino es un impuesto como si fuera recesivo, pero ahorita me acuerdo del término bien. Entonces, ese impuesto, pues me va a porcentualmente, de acuerdo a mis ingresos, me va a afectar mucho más a un clase baja y un clase media que a un clase alta, porque si es el mismo impuesto para todo el mundo, el que tiene más ingresos puede tener mayor capacidad de pago y por eso es un impuesto regresivo, es un impuesto regresivo, ¿cierto? Son impuestos regresivos, es decir, es un impuesto que no es equitativo y que afecta más a determinadas clases sociales. En ese caso, si me cobran a mí el 19% con unos ingresos bajos, pues me va a afectar mucho más a mi canasta familiar sobre ese impuesto, el 19%, que a unos con mayores ingresos. Entonces, son impuestos regresivos. Los otros son impuestos, digamos, progresivos, que son, por ejemplo, los impuestos a la riqueza, normalmente, al patrimonio, que obviamente mientras más tiene, más paga. Entonces, eso es lógico, pues el que más tenga, pues más debería pagar impuestos, ¿cierto? Son ingresos progresivos. El IVA es un impuesto regresivo, porque se lo aplica para todo el mundo. Son impuestos de mayor recaudo, sí, claro, porque es una misma tasa para todo el mundo, pero es un impuesto, digamos, de cierta forma, es un impuesto más inequitativo. El 4 por mil. El 4 por mil es un impuesto Era temporal. perenne, ya era temporal y ahora se volvió perenne. Sí, el impuesto del 4 por mil, pues era un impuesto temporal para todo el tema financiero, para ayudar a restablecer todo el sistema financiero, pero lo cogieron ahora de palito de poner para recaudar, seguir recaudando y arreglar otras cosas que ya no sé ni en qué está. Ahora el mismo 4 por mil son impuestos financieros, pero ya tiene otra destinación. No sé cuál sea la última destinación, pero antes era para el sistema financiero, eso ya lo quitaron para eso. Después se volvió para
para apoyar todo el tema no financiero, sino el tema de las, estuvo un tiempo para apoyar todo el tema de infraestructura, inclusive, para infraestructura del país. Ahora no sé en qué está, pero sí, se volvió un impuesto perenne, lo que pasa, ¿no? Y rotatorio, Sí, transversal. transversal, rotativo y perenne se volvió esa vaina. Profe, yo tengo unas preguntas. Señor. Gracias ya, Leonardo. Cuando, bueno, voy a hacer un estudio de caso. Yo estoy en una agencia de aduana. Sí. Y yo he visto que por tráfico postal, voy a irme a la empresa donde trabajo, Sí, sí. están entrando unos dispositivos médicos, una silla de ruedas, se podría decir. Está entrando una silla de ruedas por tráfico postal. Sí. Entonces yo he visto que como eso es una mercancía sanitaria, entonces nosotros lo que hacemos es quitarle eso usted lo puso ahí como un régimen especial tráfico postal, Sí. quitarle como esa modalidad y llevarlo a una importación ordinaria, indistintamente que sea FOB, porque eso requiere un concepto previo antes de ingresar al país. Entonces, la pregunta es, como entidades, llámese ICA, INVIMA, Injusticia, ellos también pueden decir, mire, la modalidad es esta, la ordinaria, o la modalidad es esta, porque el producto tiene un control previo a la importación. Claro, claro. Pero obviamente si llega, digamos, como tú lo estás diciendo, por un sistema especial de importación y no está cumpliendo con los parámetros, pues la primera obviamente sería la aprehensión, pero obviamente los organismos lo que están buscando en este momento, y si se trata de importaciones no para solo personas naturales, sino ya para las organizaciones como tal, para los hospitales y esto, pues simplemente es tratar de ayudarles, obviamente, y más en temas de estos de pandemia, porque hay un tema de urgencia especial, ¿cierto? Inclusive está declarado un tema de emergencia económica en el país por todo el tema de la pandemia. Entonces, digamos que allí lo que se está buscando es poderlo importar por el régimen que se debe aplicar, ¿cierto? Entonces, Ordinario. exacto, sería ordinario. Y normalmente quien hace ese tema debería ser la DIAN. No sé por qué metes a los otros personajes allí. Porque nosotros, cuando hay un tema, bueno, lo que son medicamentos, lo que Sí, sí, son sí. cosméticos, ellos entran por un decreto que se llama 1148 del 2002, Sí, porque entraban por una resolución 522 que la declararon inexequible. uh-huh. Yo no sé si usted recuerda que tumbaron dos del ministerio, sí. La Corte declaró dos artículos, creo que era el decreto 476. Entonces, nosotros veíamos que cuando entran los productos, entran al país por tráfico postal, las normas sanitarias dicen que todo producto requiere un control previo a la importación. Uh-huh. Entonces, apenas tocan allá territorio nacional, eso se decomisa. Se decomisa y quiere decir que va para destrucción. Exacto. Los únicos que les aplican en el tema sanitario es cuando son muestras sin valor comercial, que nada más aplican en el instituto para productos cosméticos, productos de higiene personal, y aplica para bebidas alcohólicas y alimentos. Eso se llama, esta es la resolución 3772 del 2013. Okay. Entonces, ¿por qué le digo? Porque aparte nosotros le decimos que requiere ellos por tráfico postal, ellos pueden pedir una autorización de importación como muestra sin valor comercial y se les da el paso. Sí. Pero entonces, cuando entran ahí por esa modalidad, eso quiere decir que ya no están en zona franca, sino están en zona de carga, territorio nacional, y no tienen el visto previo, y por eso se decomisa. Aparte,
indistintamente están los productos, le digo por los que yo he visto de la entidad. Sí, claro. Cuando ahí está el tema de sus partidas arancelarias, que hay gente que no sabe si necesita el control del ICA o del INVIMA. Entonces en el INVIMA, indistintamente de la subpartida, si va para uso humano, requiere pasar por la entidad. Cuando le estoy hablando de una importación ordinaria a través de la ventanilla única de comercio exterior. Sí. Entonces, que esa es regulada por el decreto 0925 de 2013. Y ahí en el artículo 25, creo que es el numeral 6, dicen que habla de autorizaciones o controles previos a la importación, o sea, los vistos buenos que se requieren antes de ingresar al país. Que yo estoy viendo que esa parte no hay casi información, que me gustaría como documentarla y dejarla allí. Entonces, en ese sentido, hay una circular que salió, que es la circular 018 del 2020, salió en septiembre, y la da el Ministerio de Comercio y habla de todas las entidades que hacen parte de la ventanilla única de comercio exterior, y más o menos ahí se ha hecho un trabajo de ubicar las subpartidas y decirle si previos requieren visto bueno o registro sanitario. Entonces esa es como una circular que ayuda al importador a ubicarse. Sí, señor. Entonces yo quería como hacerle ese aporte, muy bien. Ese es un tema que yo me preocupo, porque uno debe estar en función de, en este caso, las empresas que son las que ayudan a mover la economía. Entonces, este tipo de información casi no se maneja. Es mejor dicho, no hay casi nada escrito sobre ello. No, muy bueno. No. Ahí sí, como dice, muy bien, nos das cátedra. Yo te dije que nos ibas a dar cátedra, muy bien con eso. No, un poquito de aporte, profe. No, muy bien. Muchas gracias. Claro que sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero entonces ahí la clave es que el INVIMA pueda ayudar a cambiar rápidamente el tipo de régimen, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces vemos también que los clientes, muchos saben que por ahí no es la ruta. Entonces, ¿qué hacen? Y le voy a ser sincero. Hay empresas que te cargas que se mandan en las noches, y por ahí es que pasan los suplementos, los medicamentos, muchos productos que no están regulados, o sea, no tienen el visto bueno de la entidad. El INVIMA es una entidad silenciosa, pero hay muchos productos que son, bueno, el solo hecho que estén sin registro sanitario es fraudulento, pero también que son hechos con sustancias o tienen principios activos que son perjudiciales para la salud. Entonces, claro, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por lo general, eso se llama perfilamientos. Porque el mismo tiene un grupo de tráfico postal, y ese perfilamiento lo que dice, bueno, más o menos viene está en tal bodega, y van directamente a inspeccionar ese producto y ahí lo decomisan. Pero sin embargo, la ilegalidad de la entidad entra por tráfico postal. Prácticamente, claro, el tema de que cumplen todo, pero sanitariamente evaden la normatividad sanitaria. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, todas las entidades prácticamente tienen siempre el ICA unas semillitas o algo, y de una vez va de decomiso. Y claro, entonces, en ese sentido, hay que saberlo, porque la mayoría de las agencias sanitarias, las agencias aduaneras, no conocen este tipo de trámite. Claro. Pero nosotros trabajamos mucho con FITAP, y FITAP se encarga de ayudarnos a que eso trascienda la información. Entonces, claro, cualquier duda siempre trabajamos con esa. Eso es como una agremiación, ¿cierto? Algo sí, así de. Entonces sí, trabajamos con ellos. Ay, qué bien, bueno, excelente. Pero entonces ahí me sale a mí eso otra duda, porque pues obviamente si tiene requisitos previos y no los ha cumplido, pues realmente es como si fuera una entrada de mercancía ilegal, es decir, un contrabando. Sí, señor. Y entonces ahí es donde entramos nosotros a comisar, o
Muchas veces la Polfa nos invita y nosotros vamos, o sea, la Policía Fiscal y Aduanera, vamos a operativos con ellos y los tocaba. A mí en el 2015 me tocaba con la DIAN hacer inspecciones a las 12 de la noche en esas bodegas de carga que están frente al aeropuerto. Y ahí nosotros prácticamente me tocaba decomisar, porque a mí me tocaba manejar todos los productos, medicamento, alimento plaguicida, cosméticos, dispositivos reactivos. Entonces tener la normatividad muy clara para poder aplicar una medida. Pero eso de todos modos es desgastante. Pero hay clientes, o sea, hay importadores que sí son juiciosos y le ponen de pronto la autorización de importación, le ponen el visto bueno. Y por ahí tienen, o sea, tienden a cumplir con la autorización previa, o sea, la legislación sanitaria. La legislación sanitaria. Efectivamente, ese lo que tú dices es muy cierto, y lo que se nos presenta a nosotros, en el caso, por ejemplo, los exportadores son más allá, digamos, de las barreras arancelarias tradicionales que a través de los TLC se están cambiando, nos están presentando son las famosas barreras no arancelarias, que son las fitosanitarias. Esas son las que más están aplicándole a nuestros productos colombianos en el exterior para que cumplan cierta normatividad, para que tengan ciertos registros y sobre todo antiplaguicidas, o sea, que no entren ciertos tipos de plagas y no sé qué más cosas fitosanitarias, ¿cierto? Y tienen que tener cierto tipo de empaques también especiales para que lleguen a territorios aduaneros, por ejemplo, de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre nos ha aplicado y las primeras exportaciones colombianas, por ejemplo, de naranja se perdieron precisamente debido a un requerimiento fitosanitario que salió allá después de, aunque eso no estaba contemplado en el Tratado de Libre Comercio, pero después se hizo toda la exportación, que llegó el BL, que llegó todo, y entonces les dio que por el tema fitosanitario es que teníamos que certificar en un determinado momento que no tenía o que estaba sin la famosa mosca de la naranja, ¿no? Entonces, que no... ¿La cual? La de la sopa también, la la misma. Agrosófila melanogaster, se llama. Entonces, Profe, sí. yo le iba a hacer, en lo que yo sé que cuando están los tratados, porque yo, bueno, escucho, hay algo que se llama reciprocidad, pero visto que los temas fitosanitarios no son negociables. Entonces ellos ponen todo y en ese tema sí son un poco como muy celosos, porque eso hace parte de la soberanía sanitaria de cada país. Es más, hay medicamentos que se utilizan aquí, entonces eso se llama una norma farmacopeica, que no se pueden utilizar, que no se utilizan en Chile. Vamos a poner, hace poquito, recuerda lo de Venezuela, lo de Guaidó, que estaba el presidente Duque en su furor, en el sentido de sacar a Maduro y quemaron un poco de mercancía. Entonces, quedó muchos productos que iban para Venezuela, medicamentos. Entonces se miró la norma farmacopeica y ellos tenían unos medicamentos que iban para Venezuela, pero al final esos medicamentos terminaron aquí por donación, se llama el decreto 218, en sanitariamente. Por muchos medicamentos no se pudo autorizar el ingreso al país porque el principio activo, o sea, las sustancias que ellos utilizan no se puede utilizar en la población colombiana. Entonces, en ese sentido, se autorizaron unos y otros no. Entonces, ese es un tema, como dando el ejemplo, el tema fitosanitario, que es un tema interesante. Y a mí sí me gustaría, aprovechar la cuña, profe, para ver si nosotros, antes de graduarnos, podemos ser grupo, o sea, dejar algo escrito, puede ser un libro o un folleto, que le sirva, pues, a clase, a los que vengan después de nosotros, ante nosotros, con el fin de que ellos tengan incluso un material que se puede utilizar hasta en otras universidades, porque eso ayuda. Claro. Yo he estado trabajando en ese tema. Me parece excelente. O sea,
que tú de tu experiencia personal pudieras dar. Claro, Sí. eso sería muy interesante, muy interesante. Dejarlo como producción intelectual en la universidad. O sea, Claro que sí. eso ya está, simplemente es como una, entre comillas, monografía que se está Ajá. recopilando y mucha información que no está. Es verdad que no está. O sea, está escrito porque por transparencia uno tiene que publicar lo que hay, pero hay temas que uno va tomando por experiencia que no son, o sea, que a veces no se escriben, que quedan sueltos, sino que, porque no todo está escrito. Claro. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho, más que todo usted habla ahorita del decreto 1165 y le iba a preguntar qué diferencia entre el régimen y el estatuto aduanero, porque anteriormente yo alcancé a utilizar el 390 Sí. y el otro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el estatuto aduanero y el régimen? Y sí, lo que pasa es que, mira, estos tres, digamos, el estatuto aduanero es el 2685, ¿cierto? El 2685 fue modificado por 390. Por el 390, pero sobre todo hubo también muchos artículos declarados inexequibles y totalmente modificados. Entonces, pero ese era el famoso, lo que decíamos del 2685 era el famoso estatuto aduanero, es decir, lo que te estaba diciendo, lo que les estaba comentando al principio, siempre se ha tratado de venir recopilando la normatividad, exacto. Y entonces se saca de un ladito y se saca del otro, y el último realmente, que es bueno, después salió el decreto 3, después del 2685, el 390, y se llamó en una época el famoso nuevo estatuto aduanero, así lo llamaban, el nuevo estatuto aduanero, ¿cierto? Pero pues era realmente otro de regulación aduanera. Y ya el último es el régimen, pero que llamaría de nuevo a lo que yo les estaba diciendo, que podría llamarse el nuevo código, porque ya recopila aún más toda la normatividad, arma todos los temas, digamos, de la estructura de aduanas como tal, ¿cierto? Con los 22 capítulos, 22 títulos realmente grandes, con todos sus capítulos y secciones, y entonces recopila como si fuera una especie de código, pero no lo estamos llamando código, sino ya lo llamamos de nuevo, o sea, a este 1165 lo llamamos sencillamente régimen aduanero. 1165, régimen aduanero. Profe, entonces es como para tener bien el léxico. Entonces, cuando yo me pueda expresar al 1165, puedo decir el régimen aduanero. El régimen o código aduanero. Sí, régimen aduanero. Pero no lo puedo llamar estatuto aduanero. No lo puedes llamar. Sí, digamos, no se puede llamar como estatuto aduanero como tal, aunque quisiéramos llamarlo inclusive código aduanero, porque es que para allá debería ser. Tiene fuerza de código, entonces. Sí, tiene fuerza de código, pero todavía no. Ojalá lo llamemos en un futuro, no tenga tantas modificaciones, porque pueden salir de nuevo resoluciones y aclaratorias y otra vez otra colcha de retazos nueva. Otra colcha de retazos. Y eso ha pasado. Y sobre todo porque las aduanas están cambiando en el mundo, tú sabes, están cambiando, se están automatizando, y entonces también pues, le toca a Colombia también actualizarse, cambiar, inclusive modificar los regímenes, actualizarse, y por eso también ha hecho que las aduanas se actualicen, ¿no? Es decir, tienen que cambiar, ¿cierto? Evolucionar. Porque cuando yo he participado en la construcción de proyectos de decreto y resolución con el ministerio, nosotros últimamente, bueno, lo que aprendí allá, sí, claro. Que ya se le coloca un tiempo, por mucho como 5 años, con el fin de volver a reevaluar, que en 5 años se tiene que ajustar a la nueva visión y a la nueva realidad que se está viviendo, porque quedarían como anacrónicas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, le toca evolucionar. En las leyes también toca evolucionar. Es que teníamos leyes que no, y así ha pasado, ¿no?
Colombia tenía como dos cuestiones, sobre todo en las leyes de comercio exterior, que se manejaban las mismas leyes de todo el tiempo y no evolucionaban, acorde con la realidad económica del comercio exterior. Y había otras leyes, ¿no? Paradójicamente otras leyes, sobre todo por los temas de legalidad, de la paz y esto, pues que han evolucionado y tienen cada mes una nueva modificación, una nueva regulación que hacía casi imposible, ¿no? Estar al día, pues, y le tocaba a uno andar viendo qué se había modificado y qué no se había modificado en esas nuevas leyes, ¿no? Entonces, era preferible y por eso empezaron en Colombia a armar unas leyes macro, ¿no? Las leyes macro que compilaban toda una serie de normatividades y de leyes para que quedaran en un solo. Entonces se formaran los famosos códigos, ¿no? Como las famosas, ¿cómo se llamaban estas? Leyes marco, ¿no? Como las leyes marco para que recopilaban todas la normatividad. Entonces, así pasó también, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos. Había un pocotón de leyes regadas y entonces se creó como la ley de, sobre todo cuando se crearon la nueva agencia esta, la agencia de la ANI y la agencia el ANLA también se creó la agencia de tierras de minería, la Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH. Entonces, todas estas empezaron a crear, ¿cierto? Como leyes marco para cada una de las industrias y cada una de las empresas que recopilaran todas esas leyes, ¿no? Entonces, porque es que sí, están con una cantidad de leyes regadas por todos lados, pues uno no sabía ni qué se aplicaban o qué no se aplican, retazos, ¿no? Y las leyes de comercio exterior desafortunadamente han tenido esa situación también, ¿no? Entonces, sí, estas ya se supone que han podido recoger mucho más de lo que, como sí, colcha de retazos, pero ahí están más, los retazos están más grandes. Ok, gracias, profesor. Entonces, uy, ya se nos fue la hora. Mire, este mapita está ahí, ¿cierto? Para que ustedes lo bajen. Entonces ya saben la tareita de todos estos. Mañana los miramos qué consiste cada uno de estos principios, que son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta, ¿cierto? Los principios de la favorabilidad, los principios de la buena fe, economía, etcétera, etcétera. Aplicados obviamente al tema aduanero, al tema comercio exterior. ¿Listo? Bueno, entonces hoy pudimos entrar todos, llegar todos. Qué bueno. Kevin, ¿qué se me hizo? Aquí estoy, profe. Kevin se fue a tomar un tinto y no volvió. Ya. No, acá estoy, ya hace rato. Bueno, mandaron la carta, ¿cierto? Ya definitivamente todo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Sí, profe, sí, señor. Ok. Entonces, ahorita el profe Vargas me había dicho que por favor les dijera que todos entraran con él a las 8:10. Bueno. ¿Vale? Ok. Entonces, pues ya nos autorizaron eso porque yo hablé con el coordinador, con Gabriel, el monitor pues de los técnicos. Y entonces él me dijo pues que ya les había llegado a Alexis Capera, que es el de registro y control, el ingeniero de registro y control, y pues como había una solicitud de todos, pues que obviamente entonces proseguíamos y seguíamos en clases virtuales para que le comenten también al profe Vargas. Yo eso no alcancé a comentarle porque yo hablé después, fue con Gabriel. Bueno, entonces ya vamos a seguir así hasta terminar, pues ya inclusive vamos, ya casi por la mitad, estamos en la clase 7 hoy, ¿cierto? Entonces, pues esto es muy rápido. Yo sé que yo quisiera dar aún más información, como dicen, como de enseñar muchas cosas más, ojalá todo lo que se pueda. Pero pues se nos va el tiempo y nos toca también ir evolucionando también en las
en las diversas áreas de los trámites aduaneros que tiene tantísimas cosas. Pero entonces, ahí sí, como decía Álvaro Gómez, pues nos toca tener acuerdos sobre lo fundamental, sobre qué estamos aprendiendo, qué vamos a hacer y para qué nos sirve todo este tema de trámites, ¿cierto? Que es lo más importante, ¿vale? Y ustedes me imagino que solamente no van a terminar en técnicos de comercio exterior, sino que van a seguir evolucionando, inclusive en carreras, por ejemplo, en la Tadeo, yo creo que les pueden valer varias. Aquí les valen para varias carreras. Aquí los de comercio exterior, hay muchos que han entrado a hacer administración de empresas y otros ingeniería industrial. Hay otros que podrían llegar a también a ser abogados y entonces se van por el lado de abogados de comercio exterior y abogados de tributaristas. También en la universidad hay abogados. Lo que pasa es que no les van a valer tantas materias como en administración o como en ingeniería industrial. Pero pues sí les van a valer algunas materias y podrían también ser abogados. Si tienen esa visión también puede servir. Y en otras universidades, pues puede ser como tal la carrera profesional. Ahí está comercio internacional en la Tadeo, por ejemplo, que me acuerdo. Hay, bueno, economistas también en el externado, que también podría valerles varias materias de aquí de la universidad. En la ESI también se puede, comercio internacional. Comercio internacional, ¿en dónde es esa? Esa es En la ESI, en el centro. en el centro. ¿Esa es desde la República también? No. La Universidad de la República, no. Esa es ese. No. ¿ESI qué significa? No sé qué significa, pero sé que es una universidad que queda en el centro. Se llama Universidad Como de ESI. ingeniería, algo así de ingeniería. Ah, ya. Sí. Pero pues, no sé exactamente, pero ya que tú lo dices, voy a averiguar bien a ver y les comento si ahí también les puede valer varias. En la CUN, me dijeron a mí que se valía también. ¿En la CUN? Sí, ¿Cuál es esa? señor. La CUN. O sea, la he escuchado, pero no sé así cuál es la. Creo que Ah, ya. significa Corporación Unificada Nacional. Ah, ok. Pero, por ejemplo, para comercio internacional o comercio exterior, yo creo que podría ser interesante la Tadeo. La Tadeo ahí les puede valer varias y salen como profesionales en comercio internacional. Entonces, sí, hay que proyectarse por ese lado. Pues yo sé que ustedes están juiciosos, pilosos, pero pues toca seguir proyectándose, ¿no? Lo importante obviamente es sacar ahorita sus técnicos, ¿no? Y ya proyectarse Sí. a la profesional. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana y con el profe ahorita Vargas se van a ver a las 8:10 que me dijo que por favor le llegaran tempranito. Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, Chao. profe. Ah, profe, que descanse. Gracias.